En este muro, cerca de las cuadras y el granero, tenía su hogar una parlanchina familia de ratones de campo. ¿Cuántos ratones hay? 45. Pero como los granjeros se habían marchado, las cuadras estaban abandonadas y el granero vacío. Y cuando el invierno se acercaba, los ratones empezaron a almacenar maíz y nueces, y trigo y paja. Trabajaban todos noche y día, todos menos uno, Frederick. ¿Cuál es Frederick? El de la pantalla. Vale. ¿Y tú? ¿Por qué no trabajas, Frederick? Le preguntaron los demás. Yo trabajo, le respondió Frederick. Recojo rayos de sol para los días fríos del invierno. Y cuando veían a Frederick sentado mirando el prado, le decían: ¿y ahora, Frederick? Él simplemente respondía: recojo flores para los días grises del invierno. Y una vez vieron a Frederick que parecía dormido. ¿Estás soñando, Frederick?, le reprocharon. Pero Frederick les contestó: no, estoy recogiendo palabras. El invierno es largo y temo que nos podamos quedar sin cosas que contar. Los días del invierno llegaron, y cuando cayó la primera nevada, los 5 ratoncitos se metieron en su agujero entre las piedras del muro. ¿Veis la nieve? Sí. Al principio había comida suficiente, y los ratoncitos se contaban historias de zorros y gatos. Eran una familia feliz. Pero poco a poco se fueron comiendo casi todas las nueces. La paja se acabó y el maíz era apenas un recuerdo. Hacía frío y ya no les apetecía hablar.